Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Estar crucificado, así fue de San Pablo el clamor. Crucificar mi yo para que él viva en mí. Yo clamo así también de corazón, vivir solo por él es mi deseo, confiando en su palabra y en su amor, seguir tras sus pisadas, caminando hasta llegar al cielo de esplendor. Mi vida pertenece a Jesucristo, comprado fui por sangre allá en la cruz. Mi espíritu, alma y cuerpo hoy consagro a él. Yo quiero ser antorcha de su luz, vivir solo por él es mi deseo, confiando en su palabra y en su amor, seguir tras sus pisadas, caminando hasta llegar al cielo de esplendor. Si te apartas de este mundo ingrato, contigo habitaré, dice el Señor. Seré a vosotros Padre, y así seré mis hijos. Es la eterna promesa de su amor. Vivir solo por él es mi deseo, confiando en su palabra y en su amor, seguir tras sus pisadas, caminando hasta llegar al cielo de esplendor.
pertenece a Jesucristo. Comprado fui por sangre allá en la cruz. Mi espíritu, alma y cuerpo hoy consagro a Él. Yo quiero ser antorcha de su luz. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo le voy a cantar esta alabanza. Un águila puso 2 huevos y uno se lo robaron, y lo encontró un granjero y lo llevó a su establo, lo puso en el gallinero y con Dios lo crearon. Todo de él se buscaban porque nada le gustaba. El alimento de pollo era lo que él más odiaba. Del cielo escuchó una voz, su madre ya lo buscaba. La madre águila dijo: deja ese gallinero, tú no eres ave de tierra, tú perteneces al cielo. Usa esas alas que tiene, no dude y emprende el vuelo. La historia no es solo un cuento, aunque pareciera serlo. Hay muchos hijos de Dios metidos en gallinero y Dios los está llamando con un mensaje del cielo. Toda denominación, se llame como se llame, no hay diferencia ninguna, son gallineros iguales. Las águilas tienen sus nidos en lugares celestiales. Ustedes son unas águilas, eso lo dijo el mensajero. No son aves de carroña, como es el buitre y el cuervo, que fueron bebificados con lluvias que caen del cielo. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, mi nombre es Aura Rodríguez. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer y vengo a dar mi testimonio, que debí darlo hace tiempo, pero no lo hice. Y bueno, mi testimonio es que yo llegué aquí a la iglesia a través del mensaje. Yo no lo conocía. Hace tiempo que yo, cuando empecé a congregarme, yo no conocía la escritura.
nunca la leía, pues. Y empecé a congregarme en otra iglesia que no era esta, no la conocía tampoco. Y bueno, el mensaje lo empecé a conocer por un vecino. Él es una persona con una discapacidad visual. Y yo le empecé a leerle los folletos del mensaje. Y bueno, a través de ese mensaje, bueno, fue que yo empecé a conocer, pero yo me congregaba en otra iglesia. Y en esa iglesia rechazaban este mensaje, pues yo no sabía. Y un día que yo llegué ahí, estaba congregándome, empezaron a hablar de la persona que predicaba el mensaje de la hora, la palabra hablada. Y bueno, eso me cayó, o sea, me cayó pesado que empezaran a hablar cosas del hermano Abraham en aquel momento, en la congregación en donde yo me congregaba. Y eso o sea, yo sentí algo en mi corazón que en verdad yo no me explicaba por qué. Bueno, lo pasé así y llegué a mi casa y entonces no volví a congregarme ahí. No sé por qué. Entonces, pero yo al Señor, a mi vecino, yo le leía el mensaje, el folleto, y yo se lo leía para él, pues yo nunca le presté atención. Pero cuando le empecé a prestar atención fue cuando hablaron mal del mensaje del hermano Abraham, diciendo que lo que predicaba no era de Dios. Y eso me llamó mucho, o sea, me marcó. Y empecé a leer mejor el mensaje y a prestarle atención. Y yo empecé a leer más la Biblia, pues le pedí a Dios que me ayudara. Y entonces yo no conseguí nada extraño en las predicaciones de los folletos. Incluso me ayudaron bastante. Y ahí donde yo empecé a leer y a leer y a leer. Y bueno, un día leyendo la escritura, yo me conseguí ahí. Cada vez que abría, decía que en uno de los versículos que decía, pídale a Dios entendimiento, Él se la dará. Y o sea, cada vez que yo abría la Biblia, me parecía eso. Entonces, bueno, un día yo le dije, Señor, dame entendimiento para yo entender lo que tú me quieres decir, porque yo no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, empecé a leer y yo muchas veces, yo leía y leía, y aquello sentía que una voz dentro de mí me leía las escrituras. Entonces así pasé días y días, y yo le cuento a mi vecina a quien yo le leía, y él me dice, esa es la voz del Espíritu que te estaba leyendo. Entonces un día pasaron los días, yo no sentí, no sé si era miedo o temor, pero aquello me puso a reflexionar, y yo decía, Dios mío, ayúdame a encontrarte. Yo te buscaba y no estaba donde yo te buscaba. Entonces, un día, yo no sé si era dormida o despierta, lo cierto es que yo veía no sé si era un sueño o una visión, pero yo veía un lugar grande así, un salón con un púlpito enfrente, todo había una parte de color caoba y muchas sillas, y un pastor enfrente con él. Y yo le dije a mi vecino que me pasó esto, y él me dijo, yo te voy a llevar
Entonces yo me congregaba, porque él leía los mensajes, más no se congregaba. Pero él conocía este sitio y un día, domingo, él me trajo aquí. Cuando yo entré, eso me causó así una cosa tan grande que cuando yo vi al pastor, en aquel entonces era el hermano Gardón, yo me impresioné porque era la misma visión que yo vi en aquel entonces. Y entendí que era aquí en donde yo me tengo que congregar. Y bueno, vine, seguía viniendo para acá, pero yo nunca dije este testimonio. Yo entiendo que ahora sí, que Dios habla. Dios me habló a través de esa visión, aquí donde yo me tengo que congregar, porque es donde yo iba. Ahí no estaba Dios. Ahí me sentía como cuando hasta hace poco yo estuve, cuando empezó la pandemia, para no dejar de congregarme, yo asistía a una iglesia que estaba cerca de mi casa. Y yo, para oír la palabra, y bueno, pero ahí yo me sentía que yo no era desde ahí, pues. Me sentía como si estuviera en un sitio extraño y no era mi casa. ¿Ves? Pero ahora estoy aquí, yo lo único que le pido a Dios es que ayude a aquellas personas que lo necesitan y que bueno, que este es mi testimonio y lo que yo pasé en aquel entonces, que hace bastante tiempo, y yo le doy la honra y la gloria a mi Dios porque Él cambió mi vida, porque yo en aquel entonces estaba atravesando por un mal momento, ¿ves? Y a través de eso, ¿ves? Dios de alguna forma le habla a uno para que uno despierte, y lo busque a donde Él está, porque nosotros no buscamos a Dios, Él es el que nos escoge y nos busca. ¿Ves? Para la honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 22. Dios les bendiga, un placer saludarnos nuevamente. Es un privilegio para nosotros poder hablar la palabra del Señor, porque hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Día a día el Señor sigue llamando, aquellos que ya ha llamado, les sigue advirtiendo, les sigue dando toquecitos, o sea, informaciones en cuanto a las cosas que a Él le agrada que se hagan. Sabemos por revelación que a Dios le agrada es que hagamos su voluntad. La palabra del Señor nos dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Por eso, cuando estamos anclados allí en la palabra del Señor, no en una religión o en una denominación, en un entretenimiento, podemos decir, porque hoy en día hacen eso, entretienen a la gente con cosas y actos en la plataforma, actos de teatro, cosas así, y Dios no nos mandó a eso. Dios no quiere eso, que hagamos eso, no. Dios quiere es que nosotros enfoquemos nuestra vida allá, nuestra mira que sea allá, al blanco de la soberana vocación, como dice la palabra del Señor, que es Jesucristo. Allá es donde tenemos que apuntar, porque allá es donde podemos conseguir la perfección, allá es donde podemos conseguir salvación, allá es donde podemos conseguir sanidad, allá es donde podemos conseguir vida eterna. Es el único sitio que nosotros podríamos
podríamos decirle o recomendarle a alguien, si alguien anda buscando la verdad, hay una sola verdad. Alguien anda buscando el camino, porque no consigue el camino hacia Dios, hay un solo camino. Alguien le escuchó hablar de la vida eterna y anda buscando eso. Hay una sola vida. Hay una sola vida eterna, una sola vía por la cual podemos conseguir la vida eterna u obtener la vida eterna. Ese es a través de Jesucristo, porque el Señor mismo lo dijo. El Señor Jesús dijo en una oportunidad, allá en el libro de Juan, capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la palabra de Dios nos dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo Dios que estaba allá en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que estaba en la columna de fuego, el mismo Dios que estaba en la columna de nube, ese mismo Dios se vació en un cuerpo, bajó, podemos decir, descendió y entró a un cuerpo llamado Jesús para manifestar las maravillas de Dios, para manifestar, para dar a conocer las cosas que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Y no crea que solamente eso fue allá, no, eso todavía sigue aconteciendo, porque la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces quiere decir que si Él hizo eso allá, Él hacía, el mismo Dios hacía las cosas en el Antiguo Testamento a través de hombres, aún sin el Espíritu Santo, solamente con Dios o el Espíritu Santo sobre ellos. Era sobre ellos. Luego, bueno, fue en ellos. Pero eso no se terminó allí. Eso no, muchas personas piensan que eso era para solamente los apóstoles en el tiempo del libro de los Hechos y solamente hasta ahí. No. Hay una promesa. Hay promesas de Dios. Cosas que están escritas en la Biblia que necesitan la interpretación de Dios. Necesitan la revelación. O sea, nosotros necesitamos que Dios nos revele eso en nuestros corazones para nosotros poder darle vida a la palabra, para poder revivir, para poder hacer efectiva esa palabra, para ejecutarla, ponerla por obra. Hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, pero tenemos que alcanzar algo, y eso no lo podemos alcanzar, vamos a decirlo humanamente, no. Tiene que ser que Dios lo haga, que sea el mismo Dios que lo haga a través de nosotros. Pero entonces allí es donde viene la raíz del asunto, que para nosotros poder manifestar, como dice la Biblia, la multiforme sabiduría de Dios, entonces nosotros tenemos que sujetarnos a lo que Dios diga, obedecer 100% lo que Dios diga, porque no es solamente obedecer lo que dice la Biblia, lo que dice el mensaje. Dios está revelando cosas hoy. Dios, cosas que ya estaban reveladas, pero Dios las está explicando mejor. Dios está dándonos a nosotros. No es que las esté explicando de otra manera, no. Es que ahora lo está haciendo en nosotros. Él lo hizo allá con aquellos hombres en el pasado. Esos hombres, bueno, hicieron cosas porque Dios les reveló y Dios obró a través de ellos. Pero tenemos que venir al día de hoy. Tenemos que traerlo al presente. Porque no es bueno, nos gozamos con aquello. Está bien eso. No, algún día Dios lo va a hacer. No. El servicio anterior estuvimos hablando de estas cosas. No, es traerlo al presente. Es que ahora manifestemos, porque la palabra de Dios, hay una promesa que dice que la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y la gente, bueno, algún día. No. Tiene que ser ya. Eso es ahora, porque ya no queda mucho tiempo. Ya no queda tiempo. Ya el tiempo es corto. Es mejor que cada uno vaya entrando
en la sintonía de Dios, entrando en el plan y propósito de Dios, que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Bueno, usted y yo, cada quien individualmente, tiene que ocuparse en eso, en preguntarle a Dios cuál es el propósito conmigo. Señor, ¿para qué me llamó? ¿Para qué estoy yo aquí en la tierra? No es por casualidad, usted no nació por casualidad. No, porque mi mamá salió embarazada porque, bueno, un accidente, o sea, ella no quería. No. Eso fue permisión de Dios. Hubieron millones que se perdieron cuando usted entró de ese óvulo. Hubieron millones que nacieron muertos. Usted nació vivo o viva. Y yo también. Entonces hay un propósito. Un propósito de Dios en cada cosa. Ya hemos llegado a este tiempo. Bueno, vamos a preguntarle al Señor. Señor, ¿cuál es el propósito que yo tengo aquí en la tierra? Yo no vine al mundo a hacer, yo no vine a esta tierra, o sea, no tengo esta vida para manifestar el engaño, la mentira. No. Vinimos a este mundo para manifestar la plenitud de Cristo, para manifestar ahora otra vez a Jesucristo hecho carne nuevamente. Ahora es usted y yo somos los responsables en este tiempo de llevar a cabo eso, de ejecutar esa palabra, de ya dejar de estar siendo espectadores. Ahora tenemos que ser participantes. Y bueno, el Señor en este tiempo, bueno, ha revelado cosas que nosotros pensamos, no, ese no es para mí, ese es para otra persona. No, bueno, eso no es todavía. Y posponemos eso. No sigamos posponiendo, sino que ahora más bien enfoquémonos en la perfección, en que Dios nos perfeccione, que sea Dios mismo, porque no podemos hacerlo por nuestro propio conocimiento humano. Y por ahí es donde va el tema del día de hoy. Tenemos que lograr una unidad con Dios. Y por eso vamos a entrar de una vez en el tema. Vamos a leer en el libro de los Efesios, la carta a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer los primeros 5 versículos para darle una base bíblica al tema y, bueno, Dios nos permita leer el capítulo completo y, bueno, todas las escrituras que Dios, aquí tenemos varias anotadas, pero si Dios permite que sea solamente el libro de Efesios, leemos solamente el libro de Efesios. Leemos un salmo, leemos lo que el Señor dirija. Estamos sujetos a la dirección del Señor y bueno, por esa causa vamos a leer. Ahora, Efesios, le dije capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Estos 5 versículos leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Vamos a leer hasta allí, vamos a hacer una oración. Le invitamos allí en el lugar donde usted está a que respalde esta oración que vamos a hacer. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor, vamos a poner este servicio en las manos del Señor, que sea Él el que hable, sea Él el que revele la palabra. Oremos. Bendito Dios, en esta hora, Señor, estamos agradecidos, dándote la gloria y la honra a ti por todo, Señor. Te damos la preeminencia a ti, Padre Santo. Ya tú tienes el control de todas las cosas, Señor. No podemos decir, toma el control. No, Señor, ya tú tienes el control. Tú nunca has perdido el control, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Que tu gracia venga a nuestra vida, Señor. Que tu gracia, Señor, entre a nuestros corazones.
que nos revele, Señor, tu palabra, que nos dé, Señor, el contexto de esta escritura que hemos escuchado, que hemos leído, Señor, para que nosotros podamos aprender a caminar como tú quieres que caminemos, para que entendamos, Señor, cómo tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú sigas obrando, Señor, en nuestras vidas, para que tú sigas dirigiendo nuestras almas, Señor, nuestros cuerpos, nuestro espíritu, toda nuestra vida, Señor, sea, Señor, viendo la condición del mundo, Señor, que tú nos protejas, Padre, de todas esas cosas malas y perversas que hay en el mundo, Señor. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos también a estas vidas, hombres, mujeres, niños, ancianos, creyentes, no creyentes, todos los ponemos en tus manos, Señor. Padre, según tu voluntad, Padre Santo, tu voluntad agradable y perfecta, tú les reveles, Señor, en sus corazones. Hazlos responsables, Señor. Si alguno no toma decisión por ti, Señor, ya es responsable. Tiene que ser responsable porque ya escuchó la verdad, Padre Santo. No estamos hablando por hablar. No, Señor. Tú dijiste, Señor, a través del apóstol Pablo, que no has venido con sabiduría humana, Señor, con palabras persuasivas de sabiduría humana a predicar el evangelio, sino con demostración del Espíritu y de poder. Estamos esperando eso de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos para eso, para que tú obres en esta hora, Señor, para que tú le des cumplimiento a todas esas promesas, Señor, de redarguir los corazones, de revelar, Señor, lo oculto de los corazones de las personas que están oyendo el servicio, Señor, y de darle respuesta a sus preguntas, a sus incógnitas, Señor, a las cosas que no entienden, que tal vez tienen algo que quieren saber, pero no han preguntado, Señor. Respóndele, Señor. Así como lo hiciste cuando aquella mujer, la reina de Seba, fue a constatar personalmente, Señor, la sabiduría de Salomón. Y aún no había ella hecho las preguntas cuando tú, Señor bendito, tú respondiste cada una de sus preguntas. Que en esta hora sea lo mismo, Señor. Responde las preguntas de cada uno de los que estén oyendo este servicio, Padre. Nos ponemos una vez más en tus manos, Señor, para la gloria tuya, dándote las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a seguir con el mismo tema. Hemos llevado por varias semanas. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Hoy vamos a hablar del conocimiento. El conocimiento, podemos decir, como dice el diccionario dice que el conocimiento es entendimiento, inteligencia y razón natural. O sea, algo razonado, algo que ha aprendido. Eso es en cuanto a lo natural. Eso es en cuanto a las cosas carnales, vamos a llamarlo así, como lo llama la Biblia. Cosas naturales. Pero aquí no venimos a hablar de las cosas naturales, aquí venimos a hablar de las cosas espirituales, las profundidades de Dios, las cosas que Dios tiene ocultas y que están allí, expresadas en la Biblia. Pero hay cosas que están ocultas allí que Dios necesita revelarlas. Y nosotros, conociendo eso, entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios, solicitar que Él nos revele esa palabra. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de solicitar, de pedirle a Él esa revelación, la revelación de su palabra, de lo oculto que está allí en la palabra. Dios está obligado, porque Él lo prometió, Dios está obligado a revelarnos eso. Y después que Él nos lo revela, entonces Él espera que nosotros vivamos de acuerdo a esa revelación, que nosotros le demos vida a esa palabra, que ahora la entendamos. Por eso la palabra conocimiento. Ahora el conocimiento no nos referimos a las cosas humanas, a cosas que nos podamos aprender en la mente. No. Ahora el conocimiento es de verdad conocer a Dios, de tú a tú, como dice la gente por ahí. Conocer a Dios en persona.
porque es la única forma como nosotros podemos discernir, o sea, juzgar, que es diferenciar entre lo bueno y lo malo. Es la única forma. Eva, bueno, se dejó engañar porque ella conocía solamente la verdad, pero ella no tenía necesidad de conocer la mentira. Ella no tenía necesidad de conocer el engaño. Simplemente que se puso a razonar la palabra. Y bueno, el enemigo la engañó, usó la serpiente y la engañó, pues. La hizo transgredir el mandamiento de Dios. Pues nosotros hemos traído, o sea, ese pecado ha estado arrastrando, ha venido arrastrando por tiempo, por siglos, pero el Señor no quiere que nosotros vivamos en esa condición. El Señor quiere sacarnos de esa condición, de una condición pecadora, de una condición perdida. Y ya eso ya está pago. Para el Señor ya está hecho. Solamente nosotros tenemos que aceptarlo. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de aceptar o de rechazar. Imagínense ustedes. No tenemos nosotros excusa delante de Dios para decirle a Dios, no, es que yo no sabía, Señor. Mire, hay muchos medios por los cuales Dios ha revelado la palabra, ha expresado, ha llamado. Pero las personas se ponen duros, las personas no obedecen. Y Dios no es como nosotros. Nosotros nos cansamos, se nos colma la paciencia. A Dios no. Dios sigue llamando cada día. Dios sigue insistiendo. Por eso nosotros también debemos insistir, porque Él nos dejó ese ejemplo. Nosotros insistimos en que Él nos dé la naturaleza de Él, la vida de Él, para nosotros poder tener, o sea, poder conocerlo como Él pide que lo conozcamos. Por eso tocamos esta escritura, por eso leímos esta escritura. El versículo dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios que conozcamos? Que conozcamos el misterio de Cristo, porque eso es lo que nos dice la palabra aquí. Dice que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, ese misterio ya Dios ya lo reveló. O sea, ya Dios lo explicó. Ahora cada uno de nosotros debe recibirlo. Pero Dios no se lo va a meter obligado, así como agarran a los niños cuando no se quieren tomar la medicina. Un médico les receta algo y entonces los niños no se quieren tomar la cosa y tienen que obligarlos a que se la tomen. Dios no hace eso. Dios nos da la opción. Dios está esperando es que nosotros aceptemos. Porque Dios no va a obligar a nadie, Dios no obliga a nadie, no. Dios presenta el plan. Y Dios ya ha presentado el plan. Un plan de salvación para nosotros. Ese plan de salvación, ya el Señor ya lo hizo. Ya el Señor ya lo pagó, ya eso está listo ya. Simplemente que les está esperando por nosotros, que nosotros aceptemos. Es como en el matrimonio, cuando la pareja son novios o se conocen, el hombre está esperando que la mujer acepte la proposición de matrimonio. Y ella tiene el poder para escoger. Como nosotros tenemos también el poder para escoger, nosotros tenemos libre albedrío. Entonces Dios nos presenta el plan, así como el novio le presenta el plan a la novia, le dice, mire, yo tengo un trabajo estable y tengo una casa, la casa está amoblada y esto y aquello, le presenta el plan y yo quiero que fundemos una familia, que nos casemos. Así mismo hace Dios. Dios nos presenta el plan. Dios nos presenta. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios quiere justificarnos. En primer lugar, nos justifica. Luego nos santifica. Después nos da el Espíritu Santo, que es la vida de Él. Entonces, cuando nosotros accedemos al plan de Dios, entonces Dios nos da lo que nosotros necesitamos, lo que Él nos ha prometido. Porque podemos hablar que es una herencia. Porque
nosotros tenemos la manifestación de novia, de esposa, pero también tenemos la manifestación de hijos. Somos hijos de Dios. Y entonces los hijos, cuando tienen un padre que tiene riquezas, un rey, nosotros tenemos a Dios como padre. Él es nuestro padre y Él es un rey. Entonces tenemos una herencia que recibir, pero debemos nosotros identificarnos con esa herencia, identificarnos como hijos. No podemos decir que somos hijos desobedeciendo las órdenes de nuestro padre. No, tenemos que obedecer. Al obedecer, entonces ya Dios se encarga de lo demás. Ya nosotros damos el paso que Dios nos está pidiendo que demos y Dios nos ayuda a dar los siguientes pasos, porque no es un solo paso. No, cada día hay que tomar decisiones, todos los días. Usted cuando se levantó esta mañana, usted tomó la decisión de levantarse, tomó la decisión de asearse, tomó la decisión de desayunar, tomó la decisión de salir a la calle a trabajar o a hacer diligencia, lo que sea que usted hizo. Todo son decisiones. Y Dios está esperando esas decisiones nuestras, pero unas decisiones positivas, unas decisiones afirmativas. Algo que nosotros de verdad tomemos una decisión por Dios de servirle y de amarle y de obedecerle en todas las cosas. Porque eso es el significado de la palabra amor. Amor es obediencia. Amor es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, pero con nuestro amor humano tiene un límite. En cualquier momento se termina. El amor de Dios no. El amor de Dios es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón del hombre, viene para quedarse. Ya no se vuelve a ir más. Entonces nosotros estamos llamados a que cuando ese Espíritu Santo entra en nuestras vidas, para desde ahí, desde el corazón, desde el alma, dirigirnos y guiarnos a toda verdad, entonces Él está esperando que nosotros le obedezcamos en todas las cosas. Por eso dice la palabra que por revelación, versículo 3, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Se fijan? No es el conocimiento humano, no es el conocimiento dado por Dios. Es la revelación de Dios individual, eso no es grupal. Dios lidió con Israel como pueblo, como su pueblo. Con nosotros no lidia igual de la misma forma. Con nosotros lidia individualmente. Todo el que accede a obedecerle a Dios, entonces Dios trata con esa persona individualmente. Dios lo prospera espiritualmente, porque eso es lo que dice la palabra cuando habla de prosperidad. Entonces la gente, bueno, se aprovechan de esa palabra prosperidad y bueno, se agarran de ahí para tener cosas materiales. Bueno, Dios muchas veces las permite, pero la persona se envanece, la persona se vuelve tacaño, se vuelve, cuando tiene dinero, entonces muchas veces se olvida de Dios y agarra el amor del dinero. Y la palabra de Dios nos dice que el amor del dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque al dejar a Dios, una persona deja a Dios, automáticamente está optando, está tomando al enemigo. Cuando una persona, estoy citando palabras del profeta en el mensaje, dejándolo, no recuerdo el título del mensaje, cuando lo recuerde se lo digo. Bueno, el profeta dice, si usted deja, o sea, si usted toma algo denominacional, bueno, es algo humano, algo superficial, automáticamente dejo a la palabra para tomar eso. Entonces, automáticamente está dejando el nombre de Jesús, imagínense. Una persona deja el nombre de Jesús, está perdido, porque Él es el único camino. Es la única verdad.
es la vida eterna. Entonces, si una persona lo deja, no tiene opción, no tiene ya por dónde va a entrar a Dios, por dónde va a entrar a la vida eterna. No tiene por dónde entrar. Entonces, ¿qué dice la palabra? Se queda en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí es donde el más valiente, dice la palabra, va a decir ay. Y un ay en la Biblia es algo tremendo, es algo fuerte, no es cualquier cosa. Entonces, nosotros estamos llamados por Dios a buscar, a anhelar eso, conocer a Dios personalmente. Dice la palabra del Señor, misterio, hablando del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hoy en día, ya Dios sabe, Dios en su previo conocimiento, porque Dios es omnisciente, Dios conoce todas las cosas. Dios sabía que usted iba a estar escuchando este servicio hoy. Desde antes de la fundación del mundo ya Él lo sabía, que aún ni siquiera nosotros pensábamos existir, ni nacer, mucho menos. Pero ya Dios sabía que nosotros hoy íbamos a estar, yo iba a estar hablando y usted iba a estar escuchando. Dios sabía eso. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, versículo 6, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Coherederos y miembros. Participante. Pero eso no lo obtiene usted así de un momentico al otro, no. Eso lo hace Dios a medida que la persona se entrega, a medida que la persona se rinde en las manos de Dios y que acepta el plan de salvación de Dios y que acepta obedecer a Dios en todas las cosas. Entonces, cuando una persona acepta eso, entonces ya deja de ser un simple espectador. Un simple espectador es aquel que le contaron. Un simple espectador es aquel que le contaron el testimonio de los hermanos del pasado. Ese es un espectador. Pero Dios no quiere que nosotros seamos espectadores. Dios quiere que seamos participantes. No tampoco protagonistas. Mucha gente quiere ser los protagonistas. No, aquí el protagonista se llama Jesucristo. Aquí el protagonista se llama el Espíritu Santo, que es el mismo Jesucristo. No es que son dos ni tres, no, es uno. La palabra de Dios nos dice eso. La palabra dice que el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Entonces, nosotros debemos conocer eso, o sea, recibirlo con agrado. Por eso siempre cuando se presentan estos servicios, siempre les recomendamos a ustedes que abran su corazón a la palabra. Abran su corazón para que esas revelaciones entren. Porque si usted se niega, como le dije hace unos momentos, Dios no lo va a obligar a usted a que reciba eso. No. Dios lo deja quieto. Muchas personas, bueno, han oído y han escuchado y ha sido revelado la palabra, pero entonces no aceptan nunca. Se mueren en esa condición. Y cualquiera puede decir, entonces se perdió. No estamos diciendo que se perdió. No estamos llamados nosotros a señalar o a condenar a las personas. No. Simplemente le decimos, no hay seguridad. ¿Cuándo hay seguridad? Cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo. No que tenga manifestaciones, no. Que conozca a Dios personalmente, cara a cara. Ese es el conocimiento de que le estamos hablando. Que usted conozca el misterio de Cristo. O sea, que conozca la gracia de Dios, como dice la palabra. En el libro de Juan, el apóstol Juan,
En el capítulo 1, versículo 18 dice la palabra del Señor: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se fijan? Dios lo ha dado a conocer. Dios le ha dado ese conocimiento a las personas. El mismo Jesucristo se dio a conocer. Nadie puede decir hoy en día que no ha escuchado de Dios, que no ha escuchado de Jesucristo. Hay muchos medios por medio de los cuales, y si hay alguien que no ha escuchado eso, bueno, es el momento. Y si en este momento está usted escuchando primera vez la palabra Cristo, la palabra el Espíritu Santo, bueno, ya es el momento. Es Dios haciéndole el llamado. Es personal con usted. Dios quiere una relación personal con usted. Dios no quiere que usted sea un religioso. Hay muchos religiosos en el mundo. Y hay muchos que están metidos en la religión, que son hijos de Dios, están ahí engañados. Pero la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios no puede ser engañado. Es decir, no permanece en el engaño. Puede durar ahí años, pero no se va a morir en esa condición. Dios no va a permitir que esa persona se pierda si es un hijo de Dios. No, se sale de ahí. Dios le da el toque que Él sabe dar a esas personas que son duros, que son fanáticos muchas veces. Podemos decir como el apóstol Pablo, no había nadie más fanático que él. No había nadie más legalista que el apóstol Pablo. Ese se conocía la ley porque tenía un tremendo maestro, a Gamaliel, el mejor maestro de Israel. Era el maestro del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, cuando era Saulo de Tarso. ¿Y qué pasó? Bueno, le llegó su día. Andaba persiguiendo a los cristianos, andaba haciendo cumplir la ley. No es que eso estaba mal, cumplir la ley, pero lo agarraron como una religión. Y lo mezclaron con sus tradiciones y lo mezclaron con sus cosas. Y esa mezcla se la estaban aplicando a la gente. Hoy en día pasa lo mismo. A la gente le están aplicando mezcla. Están mezclando la sabiduría humana, el conocimiento humano con la palabra. Dios no quiere eso. Dios quiere que obtengamos el conocimiento de Él, que lo conozcamos a Él, en su manifestación, en su venida, porque hay gente que todavía diciendo la palabra Cristo viene. Resulta que ya vino y no lo han visto. Hace tiempo que vino y no lo han visto. Vino en la forma del Espíritu Santo y se metió en unos hijitos que tiene por ahí, unos hijos que tiene Dios, uno aquí, uno allá, y se metió allí unos hijitos muy humildes. Y la gente dice, no, que va a estar Dios ahí. Dios está en los importantes, no. Si una persona se hace importante, Dios no lo toma en cuenta. Dios toma en cuenta al que dice, no soy nada, no sé nada. A ese es el que Dios agarra porque ese es el que quiere aprender. A ese es el que Dios puede enseñar. Porque si usted le dice a Dios, yo sé, entonces Dios no se queda quieto, porque si usted sabe, entonces Dios, ¿qué le va a enseñar? Pero cuando usted dice, no sé nada, yo no sé nada, Señor. Yo quiero conocerte a ti, Señor. Y cuando la persona tiene la experiencia con Dios, que conoce a Dios, que conoce esa voz, que cuando Dios le habla dice, este es el Señor. Eso se llama el don de discernimiento. Para discernir escritural y espiritualmente cuando es Dios y cuando no es. Porque el enemigo, que si uno reprenda, también habla. También habla al oído. Y muchas veces la persona está siendo guiada. Sí, pero ¿por quién? Y muchas veces la persona, después que ha hecho las cosas, se da cuenta que no era Dios el que lo estaba guiando, que era el diablo, que era Satanás que lo estaba guiando, porque la persona no vigiló al oír la voz.
y esa voz no concordaba con toda la palabra, pero aún así lo hizo, por conveniencia, por religiosidad, por la cosa que sea, por cualquier causa. La causa que haya sido, la persona se desvió. Pero tiene la opción, mientras estamos vivos, tenemos la opción de regresar, de acceder a la verdad. Y si tenemos que arreglar algo, hacerlo. Y decir, mire, yo me equivoqué. Eso es duro, es fuerte. No cualquiera hace eso. Yo me equivoqué. Pero yo a partir de hoy voy a regresar a la palabra. A partir de hoy, todo, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que he aprendido lo tengo por estiércol. No lo que aprendió de la palabra, no, lo que aprendió de la religión. Lo que aprendió de los fariseos, la mezcla, la teología mezclada con la palabra y la psicología mezclada ahí también y las tradiciones, todo eso mezclado. La palabra de Dios dice que se hace infructuosa, la palabra de Dios, o sea que no tiene fruto. Pero Dios quiere que nosotros llevemos fruto y fruto en abundancia, que permanezca. Ese fruto es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios quiere que nosotros manifestemos eso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta? No podemos. Dios necesita procesarnos, Dios necesita enseñarnos para que cuando Él nos dé lo que nos va a entregar, nosotros no nos volvamos locos, sino que empecemos a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Entonces, como a Dios nadie lo vio jamás, entonces este misterio, como dijimos hace unos momentos, conociendo el misterio de Cristo, o sea, conociendo la gracia de Dios. La gracia es misericordia. La gracia es un regalo que Dios nos dio sin nosotros merecerlo. Y ya lo hizo. Él pagó eso en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para borrar nuestros pecados. No solamente los de Israel, porque antes eran salvos solamente Israel, ellos eran el pueblo escogido. El pueblo escogido de Dios era Israel. Todos los demás estaban perdidos. Nosotros estamos perdidos. Pero el Señor envió la respuesta. Nos reconcilió. Mire lo que dice la palabra del Señor en el mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Él está hablando de allá de Israel, en el tiempo de Israel. Y es lo mismo hoy. Mientras usted no acepte esas promesas y esas cosas que Dios quiere, que Dios tiene para nosotros, esa herencia, mientras usted no la acepte, usted seguirá siendo un mortal cualquiera. Pero cuando una persona accede, cuando una persona acepta el plan de Dios, acepta el regalo de Dios, porque como le dije ahorita, no es que nosotros hicimos algo para ganarnos eso, no, nosotros no nos ganamos nada. Nosotros lo recibimos por gracia, por misericordia, por la voluntad de Dios, porque ya Dios había predestinado esto desde antes de la fundación del mundo. El previo conocimiento de Dios ya estaba allí hecho ya. Simplemente que nosotros no lo sabíamos. Y mire lo que dice. Yo le leí el versículo 12. Ahora vamos a leer el 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, gloria al Señor, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, allá había una separación, había una pared de separación. Hoy aquí también hay una separación. Los que ya aceptaron al Señor, los que aceptan el plan de salvación de Dios, los que aceptan la revelación de Dios para este tiempo, porque hay una palabra para este tiempo, así como en el libro de Apocalipsis nos habla de este tiempo en el capítulo 3.
del versículo 14 en adelante, que es la edad de la Odisea, está hablando de este tiempo, de hoy en día, el año 2025, vamos a decirlo así. Entonces, mire lo que dice la palabra. Estábamos lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que al usted aceptar que esa sangre que se derramó allá en la cruz del Calvario, esa sangre santa, esa sangre que no tenía culpa, que no tenía pecado, se derramó la sangre de Dios, no era cualquier sangre, era la sangre de Dios mismo. Porque la Biblia nos dice que el Señor no fue concebido de voluntad humana, no. El Espíritu Santo vino sobre María y le hizo sombra. Allí fue donde María quedó embarazada. Entonces, él era el único que podía pagar ese precio. No había más nadie que pagar ese precio. En una oportunidad yo dije, si Dios le hubiese propuesto a los hermanos, los hijos de él que estaban en el pasado, en el Antiguo Testamento, que dieran su vida por la humanidad, ellos hubiesen aceptado y lo hubiesen hecho. Pero ellos no podían hacerlo. Todos eran nacidos en pecado por la vía del sexo. El único que no nació así fue el Señor Jesús. Entonces por eso dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y recuerde que la palabra Cristo quiere decir ungido. Jesucristo, el ungido de Dios. En una oportunidad el Señor Jesús dijo, vendrán falsos cristos. Eso quiere decir falsos ungidos. Y eso está ocurriendo hoy en día. Están apareciendo y siguen saliendo falsos cristos, falsos ungidos. ¿Y cómo es eso? Ungidos con la palabra correcta, o ungidos con el espíritu correcto, porque toman la Biblia, pero la enseñanza es falsa. ¿Por qué? Porque la mezclan con denominaciones, con tradiciones, con cosas, con teología, con psicología. Entonces eso los hace falsos ungidos. Imagínense ustedes. Reciba eso en el día de hoy. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios, ya esa pared ya no está. Solamente que las personas han hecho cerca. Se han hecho cercos ellos mismos, cercos denominacionales, cercos religiosos, y esta religión no se junta con aquello, y aquella religión no se junta con aquella. No debe ser así. No es que vamos a ser participantes de sus abominaciones, de las cosas que ellos hacen, pero debemos darle testimonio de la verdad. Si usted conoce la verdad, entonces dé testimonio de la verdad. Viva esa verdad, para que aquel que no vive la verdad se dé cuenta que está en el error y que ahora tiene la opción de regresar. Esa pared, esa cerca que hizo, Dios la derriba. Ya Dios lo hizo. Lo que pasa es que la gente la vuelven a levantar. Pero Dios no quiere eso. Esa no es la voluntad de Dios, que nosotros estemos haciendo un cerco aquí y otro cerco por allá. No. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos uno, que nos unamos, que estemos unidos en la palabra, unidos en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Todo como estaban los discípulos allá en el aposento alto, estaban los 12 ahí. ¿Qué estaban haciendo? La palabra de Dios dice que estaban unánimes juntos. Entonces ellos estaban unánimes juntos. Hoy en día estamos llamados a lo mismo. ¿Qué pasó cuando ellos estaban unánimes juntos? Dice la palabra del Señor, de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que soplaba. Y se aparecieron como lenguas de fuego que se pusieron sobre cada uno de ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo, imagínense. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Bueno, hagan lo mismo.
sean uno, dijo Pedro. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y desde ahí Dios no ha parado. Dios no ha parado de darle el Espíritu Santo a hombres y mujeres que se han rendido en sus manos. Dios no ha detenido el plan. No, Dios sigue haciéndolo. Simplemente que la persona es la que frena el asunto, pues. Pero déjeme decirle algo. Nadie detiene el plan de Dios. Una persona se quiere estancar, Dios no puede hacer nada por esa persona. Dios le manda a un hermano, Dios le manda a una vida, quien sea, le manda para que le hable. Pero si la persona quiere quedar tirado en la cuneta, Dios no puede hacer nada con esa persona. Ahora, si se quiere levantar, Dios le da la mano, así como la dio a nosotros. La gloria sea para el Señor. Estamos metidos en un hueco, dice la palabra, en un hueco oscuro, lleno de barro. El lodo cenagoso, estamos metidos ahí. ¿Y qué hizo Dios? Nos tendió la mano y nos sacó. Y no solamente nos sacó, la gloria es para el Señor, nos limpió. Y nos dio de su espíritu, nos hizo participantes, dice la Biblia. La Biblia dice que nos hizo participantes de su naturaleza divina. Entonces, a Dios nadie lo vio, pero a Jesucristo sí lo vieron. Y hoy en día la gente tiene que seguir viendo a Jesucristo en usted y en mí. Estamos llamados a eso. Que los que no conocen a Jesucristo lo conozcan. ¿Cómo? Con su vida y con la mía. Con nuestras vidas. Que sea una vida rendida a Dios, consagrada a Dios. Primer lugar para Dios. No que no, yo no puedo hoy. Tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer una diligencia, tengo que trabajar, tengo que, no sé qué, o sea, hay muchas excusas que el hombre puede poner. Pero Dios no está obligado, y muchas veces hemos dicho estas cosas, Dios no está obligado a aceptar sus excusas. No. Dios lo escucha, sí, Dios lo escucha. Pero Dios no acepta esas excusas. La Biblia dice que Dios no aceptó las excusas de Moisés. Y dice también que no aceptó las excusas del profeta Jeremías. No. El profeta Jeremías le dijo, no, yo no puedo hacer eso porque yo soy un niño. O sea, yo no sé hablar, yo no sé. Yo le digo, no digas no digas soy niño. Porque todo lo que yo te diga lo vas a decir. Y a donde yo te diga que vaya, vas a ir. Dios tuvo que echarle un regaño. Hoy en día Dios está haciendo lo mismo. Si usted pone una excusa, Dios le dice, no señor, no hay excusa. Pero Dios también está sustituyendo. Si usted no quiere hacer trabajo, Dios lo quita y pone otro que sí quiera hacerlo. Porque el tiempo es corto, ya no hay tiempo. Dios no va a estar, no, sí, está bien, vamos a dejarlo quieto para que reciba. No. Si no quiere hacer trabajo, Dios le da ese trabajo a otro. Otro lo hace. Porque estamos en el tiempo del fin. Ya no hay tiempo. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo en religiosidad, perdiendo el tiempo en conformismo, en distintas cosas que perdemos el tiempo. Nos convertimos en ladrones porque le robamos el tiempo a Dios. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que el tiempo que nosotros tengamos, ese tiempo sea de Dios. Mucha gente dice, no, bueno, yo le dedico 1 hora a Dios diaria. Yo le dedico 2 horas o media hora, lo que sea el tiempo que le dedican. 2 horas a Dios, yo le dedico 2 horas a Dios. No, resulta que en nuestro tiempo, las 24 horas del día son del Señor. Y nosotros tenemos que pedirle permiso al Señor que nos dé de su tiempo para nosotros cumplir con nuestras obligaciones, para trabajar, para atender la familia, para dormir. Todo el tiempo tenemos que estar en esa conexión con el Señor, pidiéndole permiso al Señor. Señor, es tu voluntad, Señor, que yo haga esto. Eso le agrada a Dios, que nosotros le preguntemos a Él. No que salgamos así como cualquier cosa por ahí a hacer cosas y a
planear viajes y hacer negocios y distintas cosas por nuestra cuenta. Muchas veces Dios nos deja quietos. Dios nos deja quietos, bueno, está bien. Pero Dios nos advierte. Hijo, si usted me pregunta, yo le voy a decir si le conviene o no le conviene. Pero cuando nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿usted está de acuerdo con que yo haga esto? Tenemos que estar dispuestos a obedecer, ¿sabe? Porque si Dios nos da la respuesta y no obedecemos, entonces Dios nos hace responsable por eso. Somos doblemente culpables. El profeta dijo en una ocasión, cuando Dios me dice que sí, yo me siento alegre, porque Dios me dijo que sí. Pero cuando Dios me dice que no, yo de todas maneras me siento alegre. Es lo mismo. Dios me dio la respuesta. Yo le pregunté y Dios me dio la respuesta. Yo estoy alegre por eso. Pero mucha gente se entristece, como Balaán. No, Dios no me quiere dejar ir. Esa no es la actitud. Esa actitud no le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros tomemos una buena actitud frente a su palabra. Y hoy Dios está haciendo el llamado a que lo conozca Él. No que sea un religioso. No que conozca a Dios así superficialmente. No, sí, yo sé que Jesús murió en la cruz y ya. Yo sé que Él derramó su sangre allá por los pecados. Y hasta ahí. No, sí, bueno, yo sé que Dios mandó un profeta en este tiempo. Dios envió un profeta y ese profeta, el ángel, le reveló la palabra y él predicó y aquí tengo el folleto y eso no, yo sé eso. No, Dios no quiere que conozcamos que obtengamos ese conocimiento así. Cualquiera conoce a Dios así. Dios quiere que lo conozcamos en profundidad. Dios quiere que lo conozcamos de verdad. ¿Para qué? Vamos a seguir leyendo. Y Dios nos tiene la respuesta. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estamos leyendo Efesios capítulo 3, ahora el versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Se fija, tienen que conocerlo para tener esa revelación del poder de Dios. Para que usted opere el poder de Dios, Dios tiene que revelarse, usted tiene que conocer a Dios. Y eso es hoy. Por eso el tema. Este es el tiempo. No es que no, algún día por allá, en el futuro. No, hoy es el tiempo. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es bien, algo profundo, no superficial. No, bueno, si usted venga a la iglesia y ya usted es cristiano, no. Porque una persona vaya a la iglesia no es cristiano. En una oportunidad conversando con una persona que me conseguí por ahí en la calle, me dijo, hasta el diablo es cristiano, me dijo. Yo le dije, ¿cómo va a decir usted eso? Sí, porque el diablo va a la iglesia. ¿Y quién le dijo a usted que el que va a la iglesia es cristiano? Falta de revelación. El cristiano, dice la Biblia, dice Dios, que es el que tiene el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que el que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no es cristiano. Es un creyente y va en buen camino a ser un cristiano. Pero aún no es. Tiene que caminar, tiene que tomar decisiones, tiene que dar paso, tiene que obtener, o sea, tiene que tener esa experiencia personal con Dios para conocerlo de verdad. Vamos a seguir leyendo. Y de aclarar, porque Dios es un Dios de claridad, Dios no es Dios de confusión, Dios aclara las cosas. Una persona está confundida, Dios se lo aclara. A todos. ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas?
para que la multiforme sabiduría de Dios, imagínense, no es cualquier baratija por ahí, no es teología humana, no es psicología, ni denominación, ni religión, ni tradición, no, nada de eso. La multiforme sabiduría de Dios. Por eso estamos hablando del conocimiento. ¿Usted conoce a Dios? Hágase esa pregunta. ¿Conozco yo a Dios? Cuando yo escucho una voz, veo a Dios. Reconozco a Dios cuando es Dios y cuando no es. Cuando un hijo de Dios me habla y me dice lo que Dios quiere y lo que Dios necesita que yo haga o diga, yo estoy viendo a Dios en ese hermano, yo estoy viendo a Dios en esa persona. Muchas veces la persona no reconoce. Dice, ¿y qué? ¿Tú me vas a enseñar a mí? Eso es altivez. Al altivo, la Biblia dice que Dios lo mira de lejos. Tú me vas a enseñar a mí si yo tengo 20, 30, 50 años en el Evangelio y tú apenas tienes 1 año, 5 años, o 2 o 3. Eso es altivez. Dios puede hablar por quien sea, por un niño, por un loco, por un mendigo, por quien sea en la calle, un viejito, quien sea. Dios puede hablar por una mujer. Dios le puede dar una palabra a usted. Una hija de Dios. Dios le puede mandar una persona, quien sea. Solamente que usted tiene que estar alerta y reconocer si es Dios o no es. Entonces, porque hay gente que tienen ese legalismo que no tiene que ser fulano, como los fariseos. No, si viene el Mesías, tiene que venir por aquí por nosotros, por nuestra iglesia. Por eso no reconocieron al Señor Jesús. Por eso Dios los confundió con eso. ¿Cómo? Porque el mismo Señor Jesús le dijo, ustedes no son de Dios, ustedes son del diablo. Imagínense, siendo religiosos, manipulando los pergaminos, la palabra del Señor, los mandamientos y enseñando. Pero lo mezclaron. El Señor dijo, ustedes no son de Dios, ustedes andan buscando matarme. Los deseos de vuestro Padre queréis cumplir, dijo el Señor. Quieren matarme. Nosotros no queremos matarte, dijeron ellos. Sí quieren. El Señor les refutó eso. Ustedes quieren matarme. ¿Y qué pasó? Lo mataron. No, ¿tenía razón el Señor o no tenía razón? Ahí está. Ahí está la prueba. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dios le entregó eso ahora a la iglesia. Si usted no pertenece, no estoy diciendo que usted sea miembro de tal o cual cosa. No. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia del Dios viviente. A ese es que Dios ahora le dio a conocer esa multiforme sabiduría de Dios. A los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, el diablo tiene que conocer. El diablo tiene que detenerse cuando un hijo de Dios le dice, detente. Fuera de aquí. El diablo reconoce eso. Cuando alguien, como aquellos 7 hijos de Seba, aquel hombre que dice en la Biblia, que le dijeron a un demonio, te conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Yo conozco a Jesús, dijo el demonio, y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Dice la Biblia que el diablo, ese demonio, un solo demonio, un solo hombre, pues, endemoniado, los desnudó a los 7 y los avergonzó. Porque no tenían la autoridad. Hoy en día es lo mismo. Usted tiene que saber, usted tiene que conocer cuando tiene esa autoridad o cuando no la tiene. Si usted sabe que no la tiene, no se ponga a inventar. No se mete en problemas. Mejor quédese quietecito y pídale al Señor
que lo guíe, que lo guíe. ¿A dónde usted va a recibir esa autoridad? Esa autoridad la da solamente el Señor. No se ponga a inventar. Entonces la palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios, capítulo 2. Versículo 12. Vamos a leer el versículo 12. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Fíjese bien, no hemos recibido el espíritu del mundo porque en el mundo hay espíritus. Esos espíritus son espíritus malos. Porque si no es el Espíritu Santo, es un espíritu del diablo, un demonio. Entonces nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. El espíritu de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted tiene, cada uno de nosotros debe saber, o sea que es conocer, por eso la palabra conocimiento. Por eso tenemos la mente de Cristo, dice aquí. Ya vamos a seguir leyendo. Para que sepamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Se fijan? Hay sabiduría humana, cosa que no, una persona se puede aprender la Biblia de memoria, lo cual no está mal, pero no debe fundamentar su salvación allí. No va a decir que puede echar fuera demonios porque se conozca la Biblia de memoria. No va a decir que tiene la sabiduría de Dios porque se conoce todos los mensajes que predicó el profeta. No. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso las personas que no conocen a Dios, dice esos evangélicos tan locos, porque nos llaman locos porque creemos las promesas de Dios. Y no solamente las creemos, las hacemos un estilo de vida. O sea, nuestra vida se guía por ahí. Nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida por eso, por lo que dice la palabra del Señor, por las promesas de Dios, por el Espíritu de Dios guiándonos a nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque el natural juzga las cosas naturalmente. Todo lo ve natural, todo lo ve material, todo lo ve físico, lo que ven sus ojos naturales. Pero el espiritual ve las cosas sobrenaturales. Lo que no se ve, él lo ve. ¿Por qué? Porque tiene fe, la fe de Dios en el corazón. Le estaba hablando del fruto del Espíritu hace unos momentos. Bueno, ahí está incluida la fe. Y no solamente el fruto del Espíritu, también la naturaleza divina de Dios, la cual Dios nos ha dado para ser participantes. Imagínense a dónde lleva esto. Entonces dice la palabra del Señor, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién puede decirle a Dios, te equivocaste, tienes que hacerlo de otra forma, tienes que hacerlo a mi forma? Hoy en día hay personas así, que tiene que Dios amoldarse a la vida de ellos. O sea, Dios, un Dios alcahuete que diga, no, sí, está bien, siga haciéndolo. Sí, no importa. No. Nosotros tenemos que amoldar nuestras vidas a Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla del alfarero. El alfarero, el vaso de barro no le dice al alfarero, ¿por qué me hiciste así?
No. El alfarero lo hace como él diga. En este caso el alfarero es Dios. Y él nos moldea como él diga. Él es el que nos dice qué vamos a hacer. Él nos dice si somos un jarrón, si somos un vaso, si somos un florero, o si somos un escupidero, porque hay cosas que hacen así para que la gente escupan. Todo es a la voluntad de Dios. Todo el mundo quiere servirle a Dios, pero las cosas grandes y ser conocido, ser importante, ese es un mal. Ese es un mal. Porque quiere ser popular, eso no conviene. El que tiene que ser conocido es Dios. La que tiene que ser conocida es la sabiduría de Dios. Dios quiere que la gente lo conozca, pero a través de la manifestación, a través del conocimiento que usted tenga de Él, la revelación que haya obtenido de Él. Imagínense. Entonces, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo, ese es el que lo conoce. No hay que saber cuál es la voluntad del Señor. Sabe qué es lo que quiere el Señor. No está dándole vueltas a la cosa y tratando de jugarle la carambola a Dios. No. Buscando una vía alterna por allá para llegar a Dios. No, esa no es la forma. Usted llega a Dios es conociendo a Dios. Conociéndolo, teniendo una experiencia personal con Él. Que tenga esa certeza de decir, Dios está en mí. Dios es el que hace las obras, como dijo el Señor Jesús. Yo no soy el que hace las obras, dijo el Señor Jesús. El Padre que está en mí es el que las hace. Nosotros tenemos que llegar, estamos llamados por Dios a llegar a esa altura, a esa estatura de conocer a Dios. De conocerlo, cuando escuchamos la voz de Dios, de una vez decir, este Dios. Es la única forma, no hay otra forma. Y eso lo podemos lograr tomando decisiones por el Señor, involucrando a Dios en todas las cosas. Y hay un solo nombre, dice la Biblia, dado a los hombres por medio de los cuales puede ser salvo. Y ese es un solo nombre, Jesucristo. El Señor Jesucristo. Porque no podemos decir, no, Jesús. Hay muchos Jesús en el mundo. Cristo. Le cité la palabra que dijo el Señor Jesús. Van a venir muchos falsos Cristos. Y falsos profetas, que son falsos predicadores. Y harán grandes señales y prodigios. Y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero sabemos que el escogido de Dios no permanece en el engaño. La gloria sea para el Señor por todas estas cosas. La gloria sea para el Señor por el conocimiento de la gloria de Él que nos ha dado. Ahora usted tiene una relación más cercana con Dios. Cuando logramos tener esa relación más cercana con Dios, entonces podemos decir, no hemos recibido el espíritu del mundo. No, ahora hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Con esa certeza, con esa seguridad. Usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que conocer que tiene una herencia. Usted tiene que conocer que Dios, o sea, usted tiene que tener esa experiencia personal con Dios. No se conforme con una religión, con la teología, con la psicología, no. Con mezclas y cosas. No se conforme con eso. Confórmese con tener experiencias con Dios. Y Dios, si usted se rinde en las manos de Él, si usted se enfoca su vida a Él, Dios le da esa experiencia a diario. Usted va a notar, usted va a sentir la presencia de Dios en usted y usted la va a dar a conocer. Esa multiforme sabiduría de Dios que dice la Biblia, usted la va a dar a conocer también. Es Dios a través de usted. Dios le bendiga, hemos llegado al final. Si usted escudriñó su corazón y vio que de verdad usted conoce a Dios superficialmente, como le dije, no, sí, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es esto, pero no lo conoce en su grandeza.
no lo conoce en usted y no lo ha exteriorizado, no lo ha publicado a la gente, entonces hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Vamos a orar. Si usted ha tomado decisión por el Señor, levante su mano allí donde está y Dios hará el resto. Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Señor, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos acabas de decir, Señor, que este es el tiempo, Señor, en el que debemos conocerte personalmente, Señor. No a través de una religión, no a través de psicología, no, Señor. A través de una experiencia personal, Señor. Padre, estamos rendidos a ti, sujetos, Señor, a la guianza tuya, para que cada día, Señor, cada uno de nosotros tenga una experiencia personal contigo, Señor. Gracias, Padre, por las palabras que nos has dado en el día de hoy, palabras de advertencia, palabras de enseñanza, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Bendito Dios, ponemos en tus manos estas vidas que han escuchado este servicio, Señor. Si ellos examinan su corazón y tú ves, Señor, que hay algo que está faltando y algo que está estorbando, Señor, revélaselo, Señor, en su corazón y que ellos puedan tomar las decisiones correctas. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos y te pedimos todas estas cosas para la gloria tuya, Señor. Amén. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor, llevándolos a ese misterio, a conocer el misterio de Jesucristo. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.